El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 26. Perenelle Flamel estaba perpleja. Moviéndose sigilosamente entre unos pasillos apenas iluminados, había descubierto que todos los calabozos de los primeros pisos de la cárcel isleña estaban repletos de criaturas procedentes de los rincones más sombríos de los mitos. La hechicera se había topado con una docena de especies vampíricas diferentes y diversas criaturas, mitad hombre, mitad monstruo, como también vibrones trascos, troles y pluricaunts. En una de las celdas aguardaba un minotauro con pocos meses de vida. En la mazmorra ubicada justo enfrente, dos Withingos caníbales yacían inconscientes sobre su trío de onis. Un pasillo entero de calabozos albergaba a multitud de especies emparentadas con dragones, dragones heráldicos y dragones que escupen fuegos por las narices. Perenelle no creía que estuvieran atrapados como prisioneros, pues ninguna de las celdas se encontraba cerrada. Sin embargo, todos estaban dormidos y protegidos tras una telaraña de color plateado. Aún así, Perenelle no estaba segura de que si dicha telaraña estaba destinada a mantener a la criatura a salvo o a encerradas. No había visto ninguna criatura que pudiera reconocerse como aliada. Pasó por una mazmorra en que la telaraña pendía del techo formando jirones desiguales. La celda se hallaba vacía, pero las telarañas y el suelo mostraban una dispersión de huesos, ninguno de ellos humano. Eran criaturas procedentes de tierras diferentes, extraídas de mitología casi olvidadas. Algunas, como los Wendigos, eran originarias del continente americano. Otras, hasta lo que ella sabía, jamás habían viajado al Nuevo Mundo, sino que se habían preferido mantenerse a salvo en sus patrias o en mundos de sombras que rodeaban esas patrias. Los Oni japoneses jamás podrían convivir con Pates celtas. Allí había algo que no encajaba. Perenelle dobló una esquina y sintió cómo una brisa le despeinaba el cabello. Se dio la vuelta, abrió las aletas de la nariz y respiró un aire con aroma a sal y a algas marinas. Echando un rápido vistazo por encima del hombro, se apresuró por el pasillo. Sin duda alguna, Dee había estado coleccionando estas criaturas, reuniéndolas en un mismo lugar, pero ¿por qué? Y más importante aún, ¿cómo? Capturar a un único bétala era algo inaudito, pero ¿a una docena? ¿Y cómo se las había arreglado para separar a un minotauro de su madre? Ni siquiera Skatach, tan intrépida y mortal, se enfrentaría a un miembro de esta especie si podía evitarlo. Perenelle llegó a un tramo lleno de escaleras. El olor a sal marina se había intensificado y la brisa era más fría. Antes de pisar el primero de los peldaños, la hechicera vaciló y se inclinó ligeramente para comprobar si la escalinata contenía hebras plateadas. Aún no había visto aquello que entretejía las telarañas que engalanaban los calabozos, lo cual le ponía muy nerviosa. El hecho de no haber distinguido a los creadores de tales telarañas le indicaba que probablemente estaban durmiendo, lo que significaba que tarde o temprano se despertaría, y cuando lo hicieran la prisión se llenaría de arañas que pulularían por sus pasillos. Perenelle no quería seguir allí cuando eso sucediera. Había recuperado parte de su poder, de hecho, el suficiente como para defenderse. Sin embargo, cuando utilizara su magia, atraería a la esfinge que de forma simultánea la debilitaría y envejecería. La hechicera sabía que solo tendría una oportunidad para enfrentarse a la criatura y quería,
o necesitaba, recuperar todas sus facultades lo antes posible. Subiendo rápidamente la escalinata metálica, se detuvo ante una puerta concomida por el óxido. Apartándose el cabello, posó el oído sobre la puerta corroída. No obstante, todo aquello que lograba percibir era el mar, que continuaba comiéndose la isla. Agarrando el pomo con ambas manos, Perenelle abrió la puerta, apretando los dientes mientras las viejas bisagras chirriaban y rechinaban. El sonido retumbó en cada rincón de la cárcel. Perenelle salió a un amplio patio rodeado de edificios en ruinas. A su derecha, el sol empezaba a esconderse por el oeste, tiñendo así las piedras de la fortaleza con una luz pálida y anaranjada. Con un suspiro que transmitía alivio, Perenelle extendió los brazos y, volviéndose hacia el sol, inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Una corriente de electricidad estática recorrió cada pelo de su larga cabellera, erizándolo, mientras su aura inmediatamente empezó a recuperar energía. La brisa que soplaba desde la bahía era fría y la hechicera respiró hondamente, llenando así los pulmones del hedor a putrefacción, moho y monstruos. De repente se dio cuenta de que las criaturas atrapadas en las mazmorras tenían algo en común. Todas ellas eran monstruos. ¿Dónde habían quedado los buenos espíritus, los duendecillos y los gnomos, las huyas y las rusalcas, los elfos y los inaris? Dee solo había convocado a los depredadores o los cazadores. El mago estaba reuniendo un ejército de monstruos. El aullido salvaje retumbó por toda la isla, haciendo vibrar cada una de las piedras que levantaban la fortaleza. ¡Hechicera! La esfinge había descubierto que Perenelle había desaparecido de su calabozo. ¿Dónde estás, hechicera? La fresca brisa marina se cubrió repentinamente de la peste inconfundible de la esfinge. Perenelle estaba dándose la vuelta para cerrar la puerta cuando de pronto vislumbró movimientos entre las sombras de la cárcel. Había estado demasiado tiempo mirando el sol, de forma que no lograba diferenciar lo que se movía en el interior de la cárcel. Cerró los ojos durante un momento, después los volvió a abrir para contemplar la oscuridad. Aquellas figuras irreconocibles seguían moviéndose, deslizándose por las paredes, amontonándose a los pies de la escalera. Perenelle sacudió la cabeza. No se trataba de sombras. Era una masa de criaturas, de miles, de cientos de miles de criaturas. Fluían por los peldaños deteniéndose frente a la luz del sol. En ese instante Perenelle reconoció a las criaturas. Arañas, mortales y venenosas. Por eso las telarañas eran tan especiales. Vislumbró una masa hirviente de arañas lobo y tarántulas, viudas negras y reclusas marrones, arañas de jardín y arañas de tela embudo. Sabía que no podían coexistir, lo cual significaba que aquello los había convocado las controladas desde lo más profundo de la cárcel. La hechicera cerró la puerta metálica de golpe y colocó una pieza de masonería en la base para que nadie pudiera abrirla. Un instante más tarde, se dio media vuelta y echó a correr. Sin embargo, tan solo después de 12 zancadas, la puerta se desplomó por el peso de cúmulos de arañas. Capítulo narrado, capítulo finalizado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de los estrenos puedas disfrutar.